Hola Itzana, muy buenos días, muy buenas tardes. Gracias por aceptar esta entrevista y por estar aquí con tu servidor aquí en la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Ella es Itzana Cadena, estudiante de aquí de la Facultad de Ciencias de Hola. Comunicación, de la carrera de... Producción de medios. ¿En qué semestre estás, Itzana? Estoy en octavo Muy bien. semestre. Quiero platicar contigo referente a tu viaje, a tu estadía Ujú. en Brasil. Si no me equivoco, fuiste a ese lugar, ¿verdad? Sí, 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 ¿Cuándo te fuiste? me fui el semestre pasado, por ahí por febrero, marzo. Por febrero, marzo. Ujú. ¿Regresaste? Regresé en agosto, ¿Cuánto tiempo entonces estuviste allá? pues prácticamente 6 meses máximo. 6 meses estuviste allá. ¿Por qué decidiste ir a Brasil? Bueno, yo decidí en Brasil porque me interesa mucho conocer Latinoamérica. O sea, me interesa más Latinoamérica que Europa, pero también quería aprender otro idioma, entonces por eso decidí Brasil. Por eso decidiste Brasil. Ujú, Tienes más interés por los países latinoamericanos, ujú. entonces. Ok. Eh, ¿Cómo fue ese proceso en el que tú llegaste y estuviste allá? Es lo que me interesa platicar contigo. ¿Cómo fue cuando llegaste? Primero que nada, ¿conoces el idioma? Ujú. Bueno, cuando yo me fui no llevé clases, escuchaba música en portugués, según yo para aprender, pero no nada que ver. Y entonces como no llevé clases, llegué ahí y yo llegué antes del periodo de clases, o Ok. sea, llegué unos 20 días antes, por 20 ahí, días antes. más o menos. Y entonces sí estaba muy nerviosa porque cuando llegué al aeropuerto no hablaba nadie inglés, que es como que lo básico que tal vez te piden para irte de un intercambio, ¿no? Y entonces todos hablaban portugués y nadie me entendía y yo no entendía y no sabía qué hacer y estaba así toda nerviosa porque se me pasara un vuelo. Y cuando llegué, pues estuve en una casa con varios chavos y solo uno hablaba inglés y con él era con el que mejor me comunicaba, pero con los que hablaban portugués, pues no les entendía al principio nada y estaba muy nerviosa y al principio sí estaba así como que, ay, ¿qué vine a hacer aquí sin saber nada de portugués? Pero después ya como que tu oído se va, o sea, sí es muy parecido al español y ya como que tu oído se va acostumbrando a los sonidos y pues tienes que sobrevivir y tienes que pues forzarte a comunicarte, entonces así vas aprendiendo. Claro. ¿No Ujú. tenías entonces conocimiento sobre el portugués? No, pero ya cuando ya iniciaron las clases, Ujú. ya te daban un curso básico o te daban un curso de la cultura brasileira que te daba la universidad, eso se me hacía muy padre. Pero antes de llegar a ese curso tuvieron que pasar 20 días en los que Ajá, tuviste que lidiar con las personas o sí. con tus compañeros de casa donde vivías y todos hablaban portugués. Ujú. ¿Cómo fue entonces cómo le hacías para comunicarte en esos primeros 20 días? Pues ¿A través de señas o cómo le hacías? sí, con señas o tenía que hablar muy lento. Y te digo que el que único que hablaba inglés trabajaba todo el día. Entonces, a veces yo salía con un amigo, me decía, vamos, y ya estábamos ahí y él estaba platicando con todos sus amigos y cotorreando y yo así como tratando de entender lo mejor posible. Y a veces sí te sientes, o sea, al principio sí me sentía toda como aislada o no sé, como que no pertenecía, o sea, que no pertenecía y ya, pero después ya, pues a mí me gusta mucho platicar, o sea, a mí me gusta mucho convivir, entonces de a fuerzas tenía que aprender. Mm, ¿Y cómo fue que lo comenzaste a aprender? Pues solamente poniendo atención porque al principio que salía te digo que estaba así, pero pues sí tenía que tener el oído así bien puesto de que intentando asociar las palabras, escuchando. Y como yo fui al estado de Minas Gerais, ahí acortan mucho las palabras, de que por ejemplo eh, dices estoy comiendo, estou comendo o así, y dicen to comiendo. O sea, cortan muchísimo las palabras y eso me complicaba más, ¿no? Lo hacía más difícil. Ajá, pero ellos, por ejemplo, ellos
no era como de que ay, se ponían a platicar y ya, nada más. O sea, también me intentaban explicar, esto se dice así, o Ok. esto se dice, la mesa se dice así, la silla se dice así. Entonces tuvieron tolerancia, mucha tolerancia contigo y solidaridad. Trataban de ayudarte no solo a entenderlo, sino a aprenderlo. Sí, o sea, ellos, o sea, bueno, es que cuando yo llegué yo siento que son personas también como muy cálidas, Muy ajá, acogedoras. muy acogedoras, Mm. entonces hablaban, si no entendía, me lo volvían a repetir o hablaban más lento, o sea, como que eran muy pacientes. Y es que yo soy bien distraída, o sea, yo decía, de verdad que son muy pacientes conmigo, o sea, no eran como groseros ni nada, como que también se esforzaban mucho porque yo me sintiera incluida también. Eso es bueno. Además de utilizar señas o de este apoyo con tus compañeros de casa, ¿llegaste a utilizar algún traductor o algo por el estilo? Traductor. Ah, no, porque como el internet, bueno, el celular ya me falló, no tenía para Ok. el Google Traductor, pero te digo que solo era preguntando, así, porque Entonces, el hecho de que no tuvieras un traductor o tu celular a la mano no entorpeció el proceso, no, no, pues solamente le decía, ¿cómo se dice esto? señalándolo. Ajá, o sea, yo creo que fue más por señas, Ok, más más por por señas. señas. Y pues sí, o sea, es mucho prestar atención, o sea, como que yo siento que el oído se va acostumbrando. Y Ujú. como te digo que es similar al español, que solamente a veces cambian muchos los sonidos, ya los vas así, el sonido de las palabras, todo Ok, eso. muy bien. Y luego Ujú, ya después de esos 20 días ingresaste a la universidad donde te dieron ese taller y te ayudó el ujú. taller o no te ayudó. Pues más que el idioma, no. La verdad, el idioma es más aprendiendo con las personas, porque tal vez en una clase te van a enseñar la gramática, cómo se escribe correctamente, pero las personas allá no hablan correctamente. Es como aquí en México, no hablamos Ujú. gramaticalmente bien, ¿no? O sea, usamos, A través de la comunicación interpersonal, ajá, cara a cara sí, lograste comprender el idioma y lo terminaste dominándolo sí. Pues conseguí comunicarme. No creo que dominara el idioma por en su completo, totalidad, ¿no? claro, Sí, porque pero lograste comunicarte, sí. lograste dialogar, para al menos para las necesidades Ujú. de la orden del día, las necesidades básicas lograste. Sí, pues ya comunicarme con mis amigos, la verdad sí, o sea, como que creí, sí creé un vínculo muy fuerte con mis amigos de allá, era muy padre. Ujú. ¿Lograste entablar una conversación en total portugués? Eh, Sí, sí, ya. lo Pues lograste, ¿no? sí, es que por ejemplo, ya cuando entras a la escuela también, o sea, pues tienes que hacer presentaciones. Y allá, por ejemplo, llevaba una clase que es de tele, entonces tenía que presentar en vivo, tenía que dar noticias, entonces eso ya te ayuda a practicar un buen, tienes que leer textos en portugués, entonces ya, o sea, Lo pues practicaste mucho, sí. la vida diaria ayudó bastante. Ujú. Ok, Entonces, pues sí, tienes que aprobar las materias, si no te cobran, si no las tienes que pagar, entonces, claro, sí. claro, claro, claro. ¿Cómo eran las clases el trato o la relación con los maestros? ¿Ellos sabían que tú venías pues, de otro lado, de México? Ajá, sí, sí, ellos sabían. Y por ejemplo, como aquí que tienen un tutor o así, Ujú. yo también tenía ya a mi tutor y podría ¿Tu decirle tutor era un maestro? un maestro. Ah, De hecho, era mi maestro de tele el que era mi tutor y pues él me podía apoyar en lo que sea. Y por ejemplo, allá lo que veía mucho es que los mismos estudiantes están muy involucrados dentro del trabajo de la universidad. ujú. O sea, por ejemplo, está un profesor y el profesor tenía como un asistente que era un alumno y era su becario y así, y él mismo, por ejemplo, si el profesor faltaba, él podía dar clase. O si el profesor de tele, por ejemplo, necesitaba enseñarle a alguien Premiere, un programa de Premiere, lo ayudaba su Su becario. becario. Ajá. O sea, como que muchos alumnos trabajaban enseñando a otros alumnos y así. O sea, y pues los apoyaban económicamente. Como era becario, pues Había una remuneración no económica había a una los alumnos. remuneración económica. O sea, yo veía que ya los apoyaban mucho económicamente, te digo, podían trabajar en la universidad. O sea, en la universidad trabajaba mucho alumno, me explico, en Claro. biblioteca, como becarios, o sea, trabajaban mucho ahí. Era,
mucho el poder de los estudiantes ahí. Y eso creaba un ambiente muy cálido, Ajá, muy muy sano, ameno, ¿no? sí. Muy Muy, ameno. Mm. ujú. Aprovechando esta mención que haces sobre este becario, ¿hay algún programa o había algún programa de apoyo a alumnos foráneos en donde los alumnos ayudaban a conocer la ciudad? Si tenías alguna duda sobre cómo moverte o sobre el transporte, ¿había algo relacionado así? Sí, te digo que había un taller de inducción y luego te decían, bueno, nosotros te vamos a dar clases de la cultura brasilera y luego cada ciertos días había viajes, pues, ¿cómo se llama? Viajes que te hacían a museos, o sea, que planeaban el mismo grupo de las universidades, te llevaba a varias partes pues, de la ciudad para que conocieras. Y pues eran mismos, por ejemplo, estudiantes de turismo o de historia que te llevaban al museo y te platicaban y todo eso estaba muy padre. Pudiste conocer también en la ciudad a partir de estos proyectos o de Ujú. estos, de la misma universidad, ¿no? De las mismas planes que plantea la universidad. Sí, Muy bien. Respecto a la cultura brasileña, dices que ujú. son muy acogedores. Ajá, como los mexicanos también son muy, muy cálidos y bueno, solamente que sí tienen así un pensamiento muy liberal de repente, ajá, muy Ok, liberal, sí. que yo creo que eso fue lo que a veces chocó así. Eso es a lo que quiero llegar. Ujú. ¿Cuáles fueron los choques culturales, eh, en términos ideológicos, con los que tú te enfrentaste al llegar a Brasil? Si bien es conocido y bien sabido que vivimos en una sociedad saltillense pues conservadora, ¿cómo Ujú. era la sociedad de allá? Sí, pues Dices que es un poco más abierta entonces. sí es más abierta, por ejemplo, o sea, bueno, yo aquí pues como me crié y todo, tal vez era un pensamiento más conservador y todo. Y cuando llegué allá sí tenían un pensamiento muy abierto, muy liberal, por ejemplo, en cuestiones de sexualidad, de todo ese tipo de cosas. Y, y pues tal vez un poco más de aceptación. Yo no sé si era porque tal vez estaba en un ambiente estudiantil ahí, Ujú. pero por ejemplo yo veía muchos jóvenes hombres que vestían con falda, que se pintaban las uñas, o sea, tenían mucha la libertad en cuanto a en esas cuestiones, o sea, en su forma de vestir, en hablar de esos temas de sexualidad, eran muy abiertos, Ujú. a diferencia de aquí. Todo en un ambiente universitario. Ujú. No había problema, ¿no? Sí, sí, o sea, eran muy abiertos a hablar sobre esos temas sin tener vergüenza. Y el hecho de que no tuvieran vergüenza y que pudieran hablar libremente de esos temas, de todos modos tenían cierta discriminación hacia estas personas que hablaban con tanta libertad o no había tanta discriminación, había más aceptación. Sí, es que yo creo que había mucho más aceptación en esos tipos de temas de la Ujú. homosexualidad, había como que o sea, se hablaba más de esos temas de feminismo, de la comunidad LGBT, o sea, también temas de racismo. Bueno, es que tal vez yo no tenía mucha conciencia sobre eso. Por ejemplo, en temas de racismo es muy fuerte ya, o hablaban mucho de los temas mm, de la esclavitud, pero pues porque es la historia Es de, la ajá, historia de Brasil. aunque aquí también hubo, ¿no? Ujú. Pero allá era muy fuerte esos temas en historia y muy fuerte los temas de feminismo. Y, y a lo mejor aquí también, pero mm, tal vez yo no estaba muy involucrada aquí en eso. ¿Y no tuviste problema con involucrarte, con hacerte parte de este tipo de diálogos o de discusiones? No, de hecho era muy padre porque como tenía amigos de diferente, tenía un amigo con los que vivía, uno era de historia, otro era de servicio social, otra era de letras, otro era de comunicación, entonces como que tenía amigos de todas Claro, las carreras y sí. entonces me hablaban de muchos temas. Por ejemplo, mi amiga de letras, ella su tema principal o de lo que ella investigaba era feminismo negro, feminismo y temas africanos y todo Ujú. eso. Y ella me hablaba de todo eso y yo decía, no manches, o sea, pues yo de eso no sabía nada. Y cada quien me hablaba pues de los temas que ellos investigaban y decía, wow, qué interesante. Qué interesante. Ujú. Hablando ahora un poquito de este tipo de temas de interés público,
pero me interesa saber cómo estaba la política, Ah, el bueno, estado político de Brasil. bueno, pues ahorita, pues estaba muy mal, porque bueno, estaba de Ujú. presidente, uno que es de extrema derecha, que es Bolsonaro, que es el que Ujú. está ahorita. Y por ejemplo, cuando yo estuve allá, te digo que apoyaban mucho a los estudiantes con becas, o por ejemplo, ellos que venían de diferentes partes de Brasil, de Sao Paulo, de Río y así, porque la mayoría no eran estudiantes que venían de otras ciudades de Brasil, Ujú. me explico. Sí, claro. Y por ejemplo, la universidad, como es federal, les pagaba de que su estancia. O sea, ellos no tenían que... Había departamentos, había particulares donde tú podías pagar, pero había estancias federales donde tú entrabas y pues era gratuito. Pues tú te pagabas tu comida y todo, pero la estancia era gratuita, me explico. O sea, los apoyaban mucho en eso. Pero ahora que cuando estuvo Bolsonaro, de que les quitó como el 30% de recursos a todas las universidades Las universidades. Ajá. federales, o sea, había mucha problemática con eso. Y de hecho cuando yo estuve, hubo muchos paros En la de las universidad. universidades, hubo como cuatro o así, y pues había días que no teníamos clase por esa cuestión. Pero pues siempre los maestros era de que no, pues tienes que recuperar los días atrasados. O sea, al final siempre tenemos que entregarlo en las fechas. Claro, Ujú. Pero pues, por ejemplo, hacíamos un reportaje y pues hacíamos un reportaje de lo que estaba pasando, ¿no? Y ajá, pues lo entregábamos claro. y así. Pudiéramos decir que eso fue lo que no te gustó entonces, que se cancelaran las clases, que hubiera paros. Pues no sé si no me haya gustado. Pues era interesante hacer reportajes sobre eso, o sea, Claro, ujú, muy bien. aunque no sabía mucho, me explico, Pero bueno, pero ya después todo eso te ayudó a conocer la ujú, situación, tanto sí, política de Brasil, ¿verdad? ujú. ¿Qué fue entonces lo que no te gustó Lo que no me gustó de en tu estancia Brasil. allá? De lo... Ay, es que a mí me gustó todo. A ver, Y si así no me fue haya lo que no gustado. te gustó, a lo mejor lo que fue más difícil con lo que fue más difícil para ti lidiar. Ya. Mm, que no me gustó. Tan- Ay, no lo sé, amigo. ¿Puedes pasar a la siguiente pregunta mientras pienso en que no me gustó? Perfecto, no te preocupes. Ajá, a ver. ¿Qué fue lo que más te gustó? Lo que más me gustó, pues mis compañeros de mis amigos con los que viví, porque, ay, no sé, es como convivir 6 meses con ellos fue muy divertido. Nos peleábamos, o sea, nos ayudábamos, ellos me apoyaban mucho, me explico, cuando estaba mira, cuando estaba, eso es lo que no me gustó el sistema de medicina. Porque Ay, porque me enfermaba cada rato, pero pues tenía que ir bueno, había contratado un seguro, pero bien chafa el seguro que contraté. Y ujú. entonces iba a la policlínica y también, pues era como el seguro social de que tenía que estar esperando ahí 3 horas, así y bien muerta y así. Y luego para que solo me recetaran paracetamol, o sea, y era de, de verdad, o sea, estoy 3 horas aquí para que me atiendan y nada más me decían Paracetamol. paracetamol, ajá. Luego me dio paperas y también paracetamol y así, ay. ¿Y por qué crees que te enfermaste tanto entonces? ¿Por el clima o qué pasó? Será a lo mejor por el clima, pero sí me enfermaba cada rato. Y, por ejemplo, cuando me dio paperas, le dio a la mayoría de la universidad, ahí estaban todos faltando porque hasta me acuerdo que en el comedor ponían un letrero de que, ¿cómo se llama? Ay, no sé cómo es la palabra. ¿Advertencia? Sí, pero era plaga, no, no se dice plaga, ¿cómo se dice? Que Mm, epidemia o no sé, ¿epidemia? no sé cómo es la palabra, pero de paperas. Y decía, ¿Epidemia? no pongas tu vaso aquí, Paperas. porque a todo el mundo le estaba dando paperas. Claro. Y así, Abundando ahora en otro punto, en otro tema, ¿te gustó la cultura de Brasil? sí, sí, es que te digo que son muy cálidos, bailadores, Bailadores. ujú, y mucho, bueno, eso fue tal vez, no que, sino que sí me fue un choque cultural lo de la libertad sexual. Ujú. O sea que al principio yo decía, al principio, pero que yo tal vez sí era muy conservador y pensaba, no, ¿cómo me hace esas preguntas? Y decía, ¿qué?
Pero luego lo ves normal, o sea, dices, pues no tiene nada de malo hablar sobre eso. O sea, pero al principio decía yo, no, ¿cómo me hace esas preguntas? De forma tan abierta y Ajá, tan libre, ajá, libre de prejuicios y de todo. sí. Pero pues yo digo que también tiene que ver con el ambiente que estaba, que es universitario y que se discuten esos temas, porque cuando yo iba allá con sus familias, pues es otra realidad. O sea, Claro, ahí también es una burbuja, o sea, puede ser un lugar muy bonito en el que todos tienen, pueden hablar lo que piensan, lo que creen, pero ya cuando sales de esa burbuja y vas con sus familias o así, que también era muy bonito ir porque era, comía muy bien con su delicia, muy rica, claro. Sí, también eran muy acogedores todas sus familias, pero ya son otras realidades, me Ujú. explico. Oye, y conforme a las artes, ¿lograste apreciar algunas artes brasileñas, no sé, de cine, teatro, música, Sí, danza? de cine, es que ahí donde estaba tenían muchos festivales de cine y de arte, el festival de invierno. El festival de invierno, de hecho, de ese año fue de pura música local, de bandas de Oro Preto Ujú. y, y también era puro organizado por estudiantes también, o sea, trabajaban muchos Organizado por estudiantes ahí. estudiantes. Y entonces también estaba el festival de cine y te digo que también el cine era muy diferente, o sea, cuando yo veía los cortometrajes también eran muy liberales, hablaban mucho sobre sexualidad y así, muy abiertos en eso. Ujú. Ujú, me gustaba mucho, estaba muy interesante. Todo organizado por estudiantes. Bueno, no sé si exactamente organizado por estudiantes, pero participaban muchos estudiantes, o sea, Ujú. los que trabajaban ahí Estaban eran así. involucrados Ujú. de la misma universidad y de otras. De la misma, es que es Universidad Federal de Oro Preto. Y sí, ellos participaban. Los de comunicación, los de servicio social, todos. Ok. Ujú. Pudiéramos decir que tu experiencia en Brasil dejó pues una riqueza bastante amplia en ti. Aprendiste el idioma, conociste su cultura, conociste su arte, su comida, su condición política y económica. Fue rico para ti entonces estar en Brasil. Sí, Regresarías. sí, claro que sí, regresaría. Creaste lazos con las personas con las que viviste. Sí, extraño mucho a mis compañeros. Pero te digo que no todo era bonito, o sea, su cuestión política sí estaba Muy crítica. muy crítica, la verdad, o sea, todos los estudiantes estaban muy molestos por eso de que habían Claro. quitado 30%, a muchos les quitaron becas, o sea, porque muchos de los programas que tenían becas eran también programas de extensión, me explico, Sí, o claro. sea, de la universidad que apoyaban a la comunidad, entonces todas esas becas también se iban para abajo. Mm. Y entonces sí, estaba muy crítica la situación. Y donde yo vivía, que era Mariana, de hecho hubo un día que salió en el periódico que la ciudad estaba en quiebra. Después ya sacaron que no, pero se había declarado en quiebra como por 2 días, porque, bueno, ellos se dedican a la minería. Y entonces, hace como 4 años, hubo un desastre natural y la empresa tuvo cargos por eso, tuvo que cerrar y entonces pues casi la mayoría de la ciudad se mantenía de eso, de trabajar para la compañía minera. Para la Y compañía. entonces no tenían trabajo y entonces la economía pues estaba para abajo. Claro. Y entonces lo que yo veía que hacían en la universidad era que abrir proyectos enfocados al turismo, porque como era una ciudad histórica, o sea, muy fuerte, que eran proyectos que estuvieran enfocados en turismo para que viniera gente, De otros lugares para ajá, visitar. consumir y así. Claro, Pero sí, por ejemplo, ese problema también, o sea, había muchas cosas. claro. Sus pros y sus contras, pero tu experiencia fue óptima. Sí, sí, estuvo muy padre. Qué bueno. Ya para culminar, eh, me interesa saber, o sea, o tú qué pudieras recomendar. Si un estudiante de otro lugar, de otro país, viene aquí a Saltillo, viene aquí a Coahuila, conforme en tu experiencia, ¿qué planes crees que se pudieran desarrollar para acogerlo, que se sienta arropado, que se sienta protegido, no solo por la universidad, sino por la misma comunidad? ¿Qué programas pudiera haber aquí que tú viste allá? Programas, Pues yo creo que, o sea, por ejemplo,
O sea, por ejemplo, ese taller de la cultura brasileña y eso está padre, o sea, programas que tienen que ver con la cultura de Saltillo, pero a mí sí se me hace padre que los que me daban esos talleres eran mismos estudiantes, me Ujú. explico. O sea, a mí sí me hace interesante que entre los mismos estudiantes den esos cursos. Se apoyen entre ellos Ujú, mismos. eso. También había bueno, te digo que había un programa de, no me acuerdo cómo se llama, creo que era NED, que también había mucho apoyo para personas que tenían alguna discapacidad, o sea, ese tipo de cosas también estaban muy fuertes allá, de que aparatos electrónicos, computadoras para personas ciegas, mudas, o sea, también eso era algo que, programas que se hacían muy interesantes, Muy o que los interesantes. maestros buscaban de cierta forma prepararse también para sus alumnos, no solamente, o sea, para todo tipo de alumno que puede venir. Y atender a todo tipo de personas, personas con discapacidad, estudiantes que no tienen discapacidad. Ujú. Estaban preparados para ello entonces. Bueno, no el 100%, pero por ejemplo, en ese proyecto de NEF, eh, ¿cómo se llama? Había personas que tenían alguna discapacidad, me explico. Ujú. O sea, los que dirigían ese programa eran personas que tenían discapacidad y la que estaba en el centro donde había todos estos aparatos, lo dirigía o trabajaba ahí una muchacha que era sorda. Entonces, que esos proyectos, o sea, gente que de verdad sepa sobre ese tema, que lo viva, me Claro, explico. O claro que sí. sea, que lo viva en sí. O sea, a eso me refiero más. Sí, ¿Sí me explico? claro que sí. Ujú. Muchas gracias. Muchas gracias por esta plática, por esta charla, Sí, por esta entrevista que fue bastante enriquecedora y pues qué maravilloso. Espero que puedas sí, regresar a Brasil sí, y con todos ojalá. tus compañeros. ¿Lo anhelarías? ¿Te gustaría? Sí, volver a ver a mis amigos. Claro. Por... Bueno, muchísimas gracias, Itzana. Gracias por esta entrevista. Te lo agradezco mucho. Ujú. Gracias, Gracias. gracias, amigo.